Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré la, cántenlo conmigo, oh. He titulado a este sermón no la familia de la fe, no, porque eso sería como una manera de señalar la familia, aquella familia. Vamos a colocar el tema más a título personal. El tema de esta mañana se titula Mi familia de la fe. ¿Cuántos tienen una familia de la fe? Mi familia. Puede decir conmigo, yo tengo una familia por medio de Cristo Jesús. Entonces hablar, hermano, acerca de esto es con el objeto de aprender a amar a nuestros hermanos. Escuche bien, a pesar de las diferencias, pues esto da testimonio de que estamos cerca de Dios. Cuando usted y yo, hermano amado, hablamos de Gálatas capítulo 6, vamos a encontrar un consejo para una iglesia muy necesitada. Pero creo de que Pablo, al igual que Primera de Corintios, trae una secuencia donde viene llamando la atención a la iglesia y después empieza a hablar acerca del Espíritu Santo. Pero luego cambia un poco y habla acerca del testimonio que produce ser lleno del Espíritu Santo. Y en el capítulo 6 no es la excepción. En hermenéutica nos enseñan una expresión bien interesante, que debemos aprender a delimitar el texto. Y a veces, hermano, cuando delimitamos, tiene que ver con esto. Los capítulos y los versos nunca aparecen en el texto original. Se hizo como una manera para que usted y yo leyéramos mejor la Biblia. Una forma donde pudiéramos ubicar, tener direcciones para ubicar fácilmente algunas cosas. Pero cuando delimitamos el texto, podemos observar que hay puntos que probablemente empiezan con anterioridad. Y en este caso, a mí me llama la atención algo. El capítulo 6, en el verso 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de, ¿qué dice, iglesia? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, como dice, seas tentado. Yo opino, y algunos comentarios me respaldan, de que lo que Pablo viene hablando no comienza desde lo que nosotros tenemos como verso 1. No quiero que se vaya usted a meter en conflicto, que el pastor está diciendo de que la Biblia... No. Quiero que usted observe el contexto de lo que Pablo quiere enseñar a los Gálatas. Y opino que el verso 25 es punta de lanza para todo lo que va Pablo a decir. Capítulo 5, verso 25. Vea por favor lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, como dice, iglesia, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué opino que desde aquí empieza lo que Pablo quiere decir? Porque en el verso 16 del capítulo 6, véalo conmigo. Fíjese bien, por favor. Capítulo 6, ¿lo tiene? Permítame, que se me perdió. Santo. Ya no, Mique, ¿cómo no? Todavía Mique. Ay, Señor, permítame, que aquí lo debo de tener. Aquí tiene que estar. Aquí está. Vea por favor el verso 9. Verso 9 dice: no nos cansemos pues de, ¿qué, iglesia? De hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos si no desmayamos. Cuando Pablo viene, iglesia, y está tratando de hablar a aquellos de que se dice en el verso 10 que hemos leído, la familia de la fe, esto viene iniciado con una regla. Y es la del verso 25, de que si estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, entonces vamos a aprender a cuidar a nuestra familia de la fe. ¿Me está escuchando? Si el Espíritu Santo nos está llenando, vamos a cuidar la familia de la fe. Fíjese que en el verso 25 ocupa en realidad una palabra, que es la que quiero que veamos. En el verso 25 dice andemos. Dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos. Pero este verbo es interesante,
Porque cuando escuchamos este verbo significa avanzar en orden o caminar por la senda recta. O sea que Pablo está diciendo de que si alguno está siendo ministrado por el Espíritu Santo, difícilmente va a dañar a otro. ¿Por qué? Porque camina por la senda recta. ¿Sí me estoy dando a explicar? El Espíritu Santo nunca, cuando nos está ministrando, nos va a llevar a cometer el error del verso 26, que dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos. Y esa es la otra palabra. Entonces dice el texto de que usted y yo debemos andar por la senda recta. ¿Y para qué debemos andar en la senda recta? Para no irritarnos los unos a los otros. ¿Y qué significa irritar? ¿Significa incomodar por orgullo o significa menosprecio intencional? Menosprecio intencional. ¿Sabe que a veces usted y yo evitamos personas de manera intencional? No lo vi, hermanito. No, sí lo vio. No le quiso hablar. Sí lo vio. Y esto es irritar a otro. Porque de repente usted y yo volvimos a ver hacia la derecha. Allá va el hermano Samuel Samayo. Ay, ¿y cuánto cuesta esto? Y el hermano Samuel Samayo dice: no me vio el hermano. No, sí me vio y se dio la vuelta. Irritó. ¿Por qué? En este caso Pablo dice: necesitamos vivir por el Espíritu. Y le pregunto: ¿cuántos estamos viviendo por el Espíritu? Entonces dice que si vivimos por el Espíritu, andemos rectos, y al andar rectos no irritemos a los demás. Amén. Ahora, aquí cabe mencionar, hermano, un episodio que Jesús nos cuenta en Lucas 18. Veámoslo. Lucas 18. Vamos a ver ese verso para que podamos aprender. Gloria al Señor. Lucas capítulo 16. Hermanos. Hermanos, ¿qué pasó? Lucas capítulo 18. Es que el micrófono es, hermano. Capítulo 18. Vea por favor el verso. Veamos 9. 18 verso 9. ¿Lo tiene, hermano? Fíjese bien, dice: a unos, vamos a hacerlo de manera dinámica. Yo leo uno y usted lee el siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esta palabra? ¿Qué dice Jesús? Jesús pone el ejemplo del fariseo y el ejemplo del publicano. Y dice de que el fariseo se sentía honrado de ser un fariseo, conocedor de la ley. Era una persona de que se rozaba que decir con los sacerdotes, los levitas, los escribas. Tenía discusiones teológicas. Era un hombre importante y él se sentía bien por ser un fariseo. Pero tenía un problema: era orgulloso. No caminaba por la senda recta, por eso irritaba a los demás. ¿Se imagina usted, por ejemplo, al hermano Iván Saracay? Señor, te doy gracias porque no soy como el hermano Obed, que él se levanta en los cultos y no pone atención a la palabra. ¿Cómo se sentiría Obed? ¿Cómo te sentirías, hermano? Él quiso decir, ¿cómo dijiste? No se la puedo decir. Se sentiría chiquito. Ahora, eso es lo que significa. Entonces viene Jesús y él dice: aquel que es menospreciado es más rápido justificado por su humildad.
Aquel que aparenta que quizás no es un gran hijo de Dios, pero probablemente por esa misma percepción se humilla rogando misericordia a Dios, puede ser más santo, más santo no, más consagrado que yo, que tal vez que estoy considerándome en un lugar alto delante de Dios. Entonces otra vez, regrese conmigo a Gálatas, por favor. Esto empieza a tomar sentido. ¿Por qué? Cuando hablamos de nuestra familia de la fe, necesitamos, hermanos amados, considerar algunos detalles. Y el reto de considerar que yo tengo una familia de la fe, hermano, también quiero que usted y yo aprendamos a amar a esa familia de la fe. Y esto es el reto. En primer lugar, le hago una pregunta: ¿cuántos nos amamos unos a otros? A todos. Bueno, pastor, no, todos. ¿Cuántos han recibido a Jesús como Señor y Salvador? Levante la mano. Ok, todos. Entonces todos debemos amarnos. Aquí viene un reto. Si yo quiero aprender a amar la familia de Dios, mi familia, yo debo de entender que el verso 10 me decía que según tengamos oportunidad, le hagamos bien a quienes, a los que me caen bien. A todos. Y mayormente dice, o sea que aquí cabe mencionar que no solamente a los de la iglesia, afuera también. Hay que hacerle bien a quienes, iglesia, a todos. Ahora, le dije que le iba a comprobar mi delimitación. Vea por favor el verso 16. Verso 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Conforme a esta qué dice, iglesia? Regla. Paz y misericordia sea a ellos y al que dice Israel de Dios, a su pueblo. Entonces aquí terminamos la delimitación. ¿Cuál es la regla? Si usted y yo vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si yo soy espiritual, que lo demuestre pues. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, aquel que me cae mal, le voy a pedir perdón. Eso es vivir por el Espíritu. Entonces usted mira: pastor, pero es que es difícil. Si yo quiero aprender a amar esa familia, en primer lugar tenemos que aprender a aceptarnos los unos a los otros. Y quiero que entendamos algo, hermano: nunca vamos a ser iguales. Nunca. Qué feo fuera el mundo si todos fuéramos igual. Hay una caricatura que muchos la critican. A mí, yo de vez en cuando la veo, cuando me queda tiempo. Pero ahí salen unas caricaturitas que se llaman los Pixies. ¿Ya has escuchado esa caricatura? El personaje principal se llama Timmy Turner. Ya saben, es bien fea esa caricatura, pero no le estoy diciendo que la vea. Pero me llama la atención de que hay unos personajes que son ellos empresariales, corporativos. Ellos piensan en el orden, ellos piensan en el uniforme, ellos piensan en la uniformidad. Y el sueño de estas criaturitas es de que todos se vistan igual, de que todos tengan los edificios igual, y todo se aburre, todo se vuelve feo. Y yo digo, esa es una buena reflexión si todos fuéramos igual. Y yo creo de que parte de la belleza, hermano, de su familia es de que no somos iguales. No somos iguales. Todos somos diferentes. Nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad. Si hablamos de temperamentos, ¿qué decirle? Hay algunos que son coléricos, algunos otros son flemáticos, algunos otros son sanguíneos, algunos otros son, ¿cuál es el otro? Melancólico. ¿Y qué decirle? Tenemos que aceptarnos. Si yo veo por lo menos el hermano Dani, usted dice, es que el hermano Dani bien serio se ve siempre. Sí, probablemente él sea colérico, pero eso no está malo. No. Es cierto, yo soy colérico. Lo único que tengo una mezcla con melancólico. Pero eso no está malo. Lo que debemos hacer es aprender a aceptarnos unos a otros. Jesús, sus 12 discípulos, el maestro, el que iba a ser exaltado, él no pidió un estándar que todos tenían que ser iguales, porque si no le iban a arruinar el ministerio a Jesús. No, Jesús aprendió a comprender y a conocer
a las diferentes personas. Por eso es que usted y yo tenemos, hermano amado, que tener criterios como supremos o que vengan a gobernar los detalles. Y en este caso, la regla es que si usted y yo andamos en el Espíritu, vamos a cuidar a nuestra familia de la fe. Vamos a cuidarla. Pero yo no puedo decir, es que yo no la voy a cuidar porque él es muy enojado, porque él es muy llorón, porque él es muy criticón. No, podemos ser de una y de mil maneras. Seguimos siendo familia en Cristo Jesús. No importa. Claro, ya vamos a ver otro detalle. En primer lugar, iglesia, usted y yo debemos estar dispuestos a ayudar a pesar de los errores o a pesar de las diferencias, escuche bien, negativas de las otras personas. El verso 1, léalo conmigo, del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, note cómo sigue lo del verso 25. Vosotros que sois espirituales, ¿cómo dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Y escuche cómo termina este verso. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén, iglesia. ¿Por qué yo debo de aprender a aceptar a mi hermano? Porque probablemente, hermano, usted y yo, es cierto, hay algo que no lo toleramos, no nos gusta, no nos parece, pero no vaya a ser que usted y yo nos encontremos en una situación parecida o peor. Dice la Biblia que con la misma vara que medimos, con esa usted y yo vamos a ser medidos. Cuando usted y yo vemos esto, hermano, quiero aclarar un detalle. Probablemente las cosas triviales son fáciles o son de rutina irlas resolviendo. Pero también el texto nos habla de que si en nosotros hay espiritualidad, aún si hay alguien que ha cometido un error o una falta, aún ahí se tiene que mostrar que yo soy espiritual. Pero es que hizo tal cosa, que dice el texto, restáurelo. Restáurelo. El texto no dice que lo arrojemos a Satanás. No, dice de que necesitamos con espíritu de mansedumbre restaurar a nuestro hermano. ¿Está usted de acuerdo con ese verso, iglesia? Santo. Y quiero aclarar algo. El Espíritu en usted y en mí nos va a auxiliar para que levantemos a otros. A diferencia del diablo, él estará interesado en detractar y en corromper la obra que Dios quiere hacer en uno de sus pequeños, de los pequeños de Dios. Entonces usted y yo a veces tenemos que ser juiciosos, porque muchas veces vamos a tener ganas de pisotear a alguien. Pero eso no es de Dios. Ahí como andan diciendo un montón de jóvenes, eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. No, para nada. Si usted y yo somos espirituales, vamos a aprender a aceptarnos los unos a los otros. Veamos un ejemplo. Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Santo Dios. En el verso 51, por favor. Fíjese bien cómo estos hombres quieren una obra divina. Verso 51, lo leemos juntos también. Yo leo el 51, usted el 52. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron por su aspecto, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consumó? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús vino a salvarnos a nosotros? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese Dios bueno? Gloria al Señor. Dale a Él esas palmas, iglesia. Gloria al Señor.
Estaba Jacobo y Juan. Jesús estaba deseando pasar y de pronto le interrumpieron ese paso. Pero ¿qué dijo Jacobo y Juan? Señor, si quieres oramos para que aquí descienda fuego y podamos pasar. ¿Cómo la ve? Son espirituales. Y ellos no lo hicieron con mala intención, quiero aclarar. Pero ¿qué le responde Jesús? Ustedes no conocen de qué espíritu son. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a que lastimemos a otro. ¿Por qué? Que dice el verso 56: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Para salvarlas. O sea que Jesús, aun cuando quizás eso le pudo haber molestado, Él bendijo a aquellos hombres. Los bendijo. Usted y yo debemos aprender a hacerle bien a los demás, bendiciéndoles de la manera que podamos. Amén, iglesia. Número 2, ¿cómo aprendo a amar a mi familia de la fe? Dijimos, en primer lugar, debemos aprender a aceptarnos. En segundo lugar, debemos aprender a cuidarnos los unos a los otros. Amén. Debemos aprender a qué, iglesia? Los unos de los otros. Vea por favor Gálatas capítulo 6 en el verso 2. ¿Qué es lo que nos dice el verso 2? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando usted y yo vemos este detalle, hermano amado, necesitamos considerar algunos aspectos. Cabe mencionar, hermano, de que usted y yo, entendiendo que somos diferentes, no solamente voy a tocar el punto de que hay necesidad de hacer visita, sino también, hermano, que debemos aprender a cuidarnos considerando detalles también simples. La Biblia habla acerca de los que son débiles en la fe y que muchas cosas las tenemos que hacer o mejorar a causa de los débiles en la fe. ¿Está de acuerdo? Usted y yo podemos en alguna ocasión decir, o las mujeres victoriosas nos pueden aconsejar, bueno, a las mujeres, ¿verdad? Decirles, hermanas, vístanse mejor, vístanse honestamente, vístanse decentemente. ¿Cuántas hermanas dijeran amén? Usted y yo podríamos decir, no, pero es que eso es un precepto que a mí no me gusta y para ir a la iglesia no hay que tener esas consideraciones. Probablemente usted tenga razón, probablemente usted no tenga razón. Pero si evaluamos un criterio, nosotros pudiéramos decir, hermana Iris, usted tiene que mejorar su vestimenta, no tanto porque le afecte a las demás mujeres, sino porque puede afectar a otros hermanos que están empezando a ir a la iglesia. En el amor de Cristo se lo decimos. ¿Sí me explico? Entonces usted y yo, quiero que también consideremos algo. Si yo por lo menos que decir, a mí me gusta vestirme flojo, a mí me gusta vestirme, no sé, desordenado, pero si eso va a afectar a uno de mis hermanos, cuando yo cambio eso, también lo estoy cuidando. También lo estoy cuidando. Si por ejemplo, si mi carácter, si mi forma de ser lastima a otro, cuando yo cambio eso, también estoy cuidando a mi hermano. Mis respuestas, mi forma de ver, mi forma de opinar, yo también puedo cuidar haciendo esos cambios en mi vida. Ya dijimos, tengo que aceptar a mi hermano. Sí, está bien. Usted me acepta a mí que soy colérico. Gracias, hermano. Pero también yo debo de aprender a ser amable. Debo de aprender a ser cariñoso. Debo de aprender a ser tierno. ¿Por qué? Porque si no, lo voy a lastimar. Cuando yo cambio el cómo soy, también le cuido. Y eso es lo importante de ser guiados por el Espíritu Santo. De que no vamos, hermano amado, a tener la intención de lastimar. Entonces, si yo considero, hermano, esos detalles, también necesito mencionar que para cuidarnos necesitamos tener como iglesia una estrategia para que podamos tener un mejor cuidado de nosotros mismos. ¿Cuántos saben de que debemos cuidarnos los unos a los otros? ¿Cuántos saben que debemos cuidarnos los unos a los otros? Una de las formas que la iglesia ha descuidado y que es una manera de que nos cuidemos
constantemente en visita, en oración, en atención, en discipulado, en crecimiento, en integración, son las células. Son las células. Hablábamos con algunos líderes hace unos días y les decíamos, hace algunos días, hace algunos meses, probablemente, imagínense, éramos 200 personas, más de las que estamos acá. Pero había un detalle, habían 15 líderes haciendo una labor celular. Lo recordábamos con Samuel la semana pasada también. ¿Y eso qué hacía? Menos problemas, más atención. Hoy somos menos, pero hay menos líderes encargados del cuidado. ¿Y esto cómo puede también, iglesia, nosotros ayudarnos? Bien simple. Que el liderazgo de esta congregación ya empezó a considerar el hecho de que necesitamos levantar células. En Los Chorros por lo menos tienen que haber mínimo unas 6 células. Y cabe mencionar, hermanos, que ya no vamos a estar distinguiendo células juveniles, células de adultos. No, somos una sola iglesia en este lugar. Y todos vamos a trabajar juntos. La semana pasada los jóvenes a mí me dieron una gran lección. Estábamos hablando diciendo, hermanos, necesitamos recuperar la visión y que no sé qué y que no sé cuánto. Y dice un hermano, que me voy a reservar el nombre, él dijo lo siguiente: los que han perdido la visión, dijo, son los adultos. Los jóvenes estamos bien edificados. Santo, dije yo. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos accionar diciendo, hermano, empecemos por lo que podemos. Usted y yo podemos organizar, hermano, y Mujeres Victoriosas están visitando. Yo esta semana tengo organizadas 2 visitas, pero no es todo. No lo logramos alcanzar todo. Siempre van a haber vacíos, por más que se hagan grupos y todo eso. ¿Qué significa? Debemos tener una estrategia mejor. Las células es una buena manera de que nos cuidemos. Semana a semana usted tiene a una persona que le está viendo, está escuchando, está predicando, está orando por usted. A que no solamente vengamos a la iglesia, porque eso también nos deja desamparados y hace que el cuidado entre nosotros se vea afectado. ¿Usted está de acuerdo que las células son una buena forma de cuidarnos, hermano? Le hago otra pregunta. ¿Cuántos no están participando de una célula? Levante la mano, por favor. Sin pena, sin pena. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y cuántos de los que tenemos la manita levantada podemos ingresar a una célula? Ajá. Ahora, hay que cambiar eso. ¿Por qué? Y no está de más el comercial, hermano. Los 4 domingos de septiembre, esto guárdelo, los 4 domingos de septiembre, los líderes van a estar en capacitación de célula, de 7:30 de la mañana a 9 de la mañana. Usted me dice, yo quiero invitar a anfitriones, ayudas. Si usted me dice, pastor, yo qué tiempos quisiera ser un líder de célula, véngase, vamos a formarla. Amén, iglesia. Entonces, no solamente, hermano amado, es la parte de la visita. También debemos cambiar para bendecir y cuidar a nuestros hermanos. Terminemos este punto. ¿Cuántos saben que debemos cambiar para cuidar a otro? Amén. Eso ayuda a que nos cuidemos. Y en último lugar, verso 3 de capítulo 6 de Gálatas. En el verso 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿cómo dice? Asimismo se engaña. Asimismo se engaña. En último lugar, si yo quiero aprender a amar a mi familia de la fe, yo debo recordar siempre que todos somos iguales. Todos somos iguales. Si yo olvido que no soy igual que usted, yo estoy mal. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo vemos el verso, nos está abriendo los ojos que aquel que considere que es algo, en realidad, ¿cómo dice el verso? El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo podría yo aplicarle este verso? En primer lugar, usted y yo ante Dios, si no tenemos su guianza y si nos movemos como a nosotros se nos da la gana, estamos perdidos.
no somos nada. En segundo lugar, si usted y yo nos consideramos más alto que otro por experiencia, por tiempo, por conocimiento, por rangos, por títulos, y no queremos vernos igual que otros, también la Biblia dice que podemos ser nada. ¿Por qué? Porque si yo soy grande y porque me considero grande no quiero ayudar a Jaimito, entonces yo no soy nada. Porque da igual que yo sepa o que no sepa, porque al final no ayudo a nadie. No ayudo a nadie. Y que yo me esté dando alarde a mí mismo de lo que yo puedo o tengo, a nadie le ayuda. Hermano, yo puedo hacer aquí y allá y esto. Si yo lo escucho a esa persona, yo digo, ¿y? ¿Me va a ayudar en algo? ¿Me va a participar de lo que sabe? Porque si no es así, el verso dice, no es nada. No hay una representación de lo que Dios le ha dado. Entonces, hermanos amados, si usted y yo somos una familia, debemos aprender a considerar la regla que nos dice el verso 25. Terminemos por favor ahí, donde nos dice en el capítulo 5, verso 25, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es tiempo de derribar todas las cosas que aquí nos afectan. Pero en primer lugar, hermano, tenemos que empezar aquí, entre nosotros, limando asperezas, tratando de quebrar todas esas fortalezas que nos quieren afectar. Hermano amado, como en nuestra familia, hay muchas cosas de mi esposa que no me gustan. Hay muchas cosas de mi persona que a ella no le gusta. Bueno, pero son más las que no me gustan de ella. Pero por eso no vamos a venir un día, hermano, nos queremos divorciar. ¿Por qué? Porque no me gustan algunas cosas de mi esposo. No hacemos eso. Usted no va a venir un día diciendo, mira hermano, yo he decidido llevar a mi hijo al ISNA porque a mí no me parece como es él. No, nadie hace eso. Bueno, algunos quizás han querido, ¿verdad? Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque somos una familia. No nos vamos a entregar al peligro, al dolor, a la soledad. No nos vamos a entregar. Ahora cabe mencionar también algo, hermano, de que esta responsabilidad es una responsabilidad de todos. Si usted tiene el hábito de direccionar, hermano amado, el cuidado de la familia solamente a su pastor, todos nos vamos a frustrar. Porque si usted a veces no puede con 2 hijos, ¿sí me explico? Difícilmente vamos a mantener alegres a todos. Entonces tenemos que hacerlo juntos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que aprender en alguna manera a ir desarrollando nuestros esfuerzos para poder llegar a la culminación de nuestras metas. Cabe mencionar, hermanos, que las familias son diferentes. Algunas son ovejitas, otros son cabritos. Sí. No puedo yo pedirle a Néstor que sea igual que yo. ¿Cuántos años tenés? 14. Ay, si es que es una ternurita. Es un niño. Y yo vengo y digo, es que este Néstor no parece cristiano. No, yo lo puedo ayudar. Yo puedo fortalecerlo. Sí me explico. Ese es el punto, de que yo no voy nada más a venir a fijarme en las cosas negativas. No, escuche bien esto. Si usted y yo estamos viendo algo negativo, dele gloria a Dios, porque usted ya vio algo en lo que usted puede ser bendición. Usted puede ser bendición ahí. Porque si usted lo ve, es porque usted ya lo ha superado. Y Dios le va a usar en eso. Hermanos amados, aceptémonos, cuidémonos, mantengamos la igualdad entre nosotros. Porque en realidad usted y yo somos una familia bella. Hay un adagio que dice de que una familia es como una joya y no se abandona solamente porque ha perdido el brillo. Toda joya, cuando así le sucede, solo basta llevarla donde el joyero y nuevamente vuelve a retomar el brillo y el valor que ésta siempre ha tenido. Nunca abandone su familia, no abandone su casa. Unámonos y cuidemos lo que Dios nos ha dado a pesar de las críticas. Y quiero terminar con una historia bien bonita. Tal vez ya la he escuchado. Es la historia de la familia y del burro. ¿Ya la he escuchado? Dicen que en una ocasión había una familia de esposos, una pareja, y tenían un hijo. Y dicen que ellos dijeron, ¿por qué no hacemos un viaje? Dijo, y vamos a visitar otros pueblos.
y tomaron un burro. Y dijeron, este burro va a ser nuestro medio de transporte. Entonces los padres dijeron, bueno, vamos a ir de este pueblo al otro pueblo. Y pusieron al burrito, usaron al burrito para llevar a su niño, a su hijito, ¿verdad? Y pasaron por el primer pueblo. Y en el primer pueblo dijeron aquellos habitantes, qué barbaridad, dijeron, qué niño más inconsciente. Sus padres ya de avanzada edad, sus padres cansados, y el niño bien feliz en el burrito. Bueno, y los padres escucharon y dijeron, bueno, dijeron, yo soy el que trabaja, dijo el papá, para que en otro pueblo no nos critiquen, me voy a subir yo en el burro y vamos a bajar al niño. Y bueno, el papá se subió en el burro y pasan por el siguiente pueblo. Y de pronto dijo la gente del otro pueblo, qué barbaridad, dijo la gente, este señor sí es ingrato. La pobre mujer, el pobre niño caminando y él bien feliz en el burro. Ay, Dios mío, dijo el hombre. Se bajaron al salir de ese pueblo. Y en tercer lugar dijeron, bueno, voy a ser caballeroso, dijo. Y entonces subieron al esposo y le dijo al hijo, hijo, ¿te quedas conmigo caminando para que la gente diga de que somos caballeros en verdad? Sí, le dijo el niño. Y subieron a la esposa. Entonces pasaron a otro pueblo. Y de pronto en ese pueblo dijeron, qué mujer más atrevida. No se compadece. Un hombre que trabaja para ella. Un niño que se esfuerza a su edad y cómo lo trae caminando. Dios mío, dijeron. Se bajaron al salir de ese pueblo y se pusieron de acuerdo. Bueno, dijeron, para que nadie nos critique, nos vamos a subir los tres al burro. Es válido. Entonces se subieron los tres al burro. Y pasando el otro pueblo, dijo la gente, ¡qué barbaridad!, dijo. Le van a quebrar la columna al burro. ¿Cómo se les ocurre subirse los tres encima de esa bestia? Bueno, la gente ya desesperada, en último lugar dijeron, bueno, miren, para que no nos critiquen, vamos a llevar el burro solito y los tres a pie. Y cuando pasaron al otro pueblo, dijeron, ay no, qué bobos son estos, teniendo un burro y ellos caminando. ¿Cómo la ves? Mire, ¿cuál es la conclusión de esa historia? Todos nos van a criticar. Usted hace una acción, qué barbaridad, hace otra, qué barbaridad, hace, qué barbaridad. Mire, agrade a Dios, camine en el Espíritu y bendiga a la familia de la fe, porque eso da testimonio de que somos hijos de Dios. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te bendecimos. Eres digno, digno, digno de gloria. Dios es capaz de mover las montañas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.